Bienvenidos y bienvenidas. A Haití le acosan males de todo tipo, empezando por el magnicidio de Jovenal Moïse y ahora el terremoto que deja ya más de 1.500 fallecidos y más de 5.000 heridos, sin descontar los millonarios daños, algunos de orden irreparable ya. A ello se suma la expectativa de un proceso electoral para este fin de año que no necesariamente resolverá los problemas de fondo si elige a cualquier ciudadano con todas las ganas y responsabilidad de asumir el gobierno y todos sus desafíos de por medio. Hay una suma de calamidades y tragedias que no hablan bien de un sistema social y político para afrontar transformaciones reales y sobre todo estructurales. Al contrario, no se avisora una salida en el mediano plazo. Es más, la calamidad económica no garantiza proyectos sostenibles en el largo plazo. De esto queremos conversar con Henry Bois-Laurent, coordinador del Comité Democrático de Haití, quien reside en Argentina. Bienvenido, Henry. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Bien. ¿Y ustedes cómo andan? Gracias, Henry. En primer lugar, le preguntaría cuál sería el diagnóstico que usted hace de la situación actual de Haití, considerando la tragedia de este fin de semana, pero al mismo tiempo la tragedia o desbarajuste político que ha vivido en los últimos meses. Evidentemente empezaría por decir que se trata de la descomposición o la fase final de la descomposición del sistema neocolonial impuesto por los Estados Unidos o el imperialismo norteamericano desde la primera ocupación militar de Haití desde 1915 hasta 1934. Un sistema que estaba puesto solamente al servicio de los intereses de ellos y de la pequeña élite repugnante que dirige Haití y, por supuesto, en contra de los intereses de las masas. Y hay que resaltar también que esta descomposición se ve más o menos acelerada también a partir de la gran resistencia popular, que siempre se han olvidado de mencionar en los medios de prensa. Es decir, la resistencia popular haitiana ha demostrado que no hay derrotas de carácter definitorio allá, definitivo. Es decir, siempre el pueblo está de pie, siempre está luchando para poder retomar el gran camino de 1804, es decir, que va a determinar el triunfo de la única revolución antiesclavista en la historia, ¿no? Es decir, una nación creada por esclavizados y esclavizadas. Es ese camino que en el fondo el pueblo haitiano está tratando de buscar. Entonces, en el diagnóstico también, frente a la descomposición, hay una propuesta política clara, que es la recuperación de nuestra soberanía y de nuestro derecho a la autodeterminación. Y es lo que está en juego en este momento, en el fondo. No hay que dejar que unos árboles nos tapen el bosque. Claro, de acuerdo, Henry, pero ahí le haría una pregunta puntual a propósito de lo que acaba de mencionar, que lo que habría tomado más adelante, pero me adelanto igual. En esta lógica que está planteando usted, la resistencia se está expresando en algún tipo de manifestación más organizada, más orgánica, frente a todo lo que pasa. ¿Cree que efectivamente la organización popular, social y sobre todo la partidista le puede dar respuestas a Haití en los elementos y en los problemas más de fondo? Estoy totalmente convencido de que así sea, más allá de las limitaciones que son obvias que uno ve. Pero cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que en el año 2018 el pueblo salió en la calle y hizo que el gobierno del expresidente Jovenel Moïse diera marcha atrás con el aumento de los combustibles que había decretado, bajo presión del Fondo Monetario Internacional, provocando la primera crisis de su gobierno, tuvo que renunciar en aquella oportunidad en julio de 2018. Su primer ministro tuvo que formar otro nuevo gobierno. Y cuando vemos que en el año 2019 que el país estuvo paralizado durante tres meses, obviamente eso no puede ser movimientos espontáneos nada más. Si hay organizaciones atrás, hay partidos, y fundamentalmente yo me refiero en este momento a lo que se formó hace 2 años, que se llama Frente Patriótico y Popular, con 7 partidos de izquierda, con movimientos sindicales adentro, con movimientos campesinos, estudiantiles, etc. Es un gran esfuerzo de llegar a esta especie de frente, unidad que no es homogeneidad, evidentemente, que tiene sus limitaciones,
pero hay organizaciones en lo que justamente no solamente tapan la lucha del pueblo haitiano, pero cuando hablan de la lucha suelen decir, bueno, son cosas espontáneas, no hay organizaciones, etcétera. Y creo que no es así. Hay debilidades, es cierto, pero lo que hay que ver también es el aislamiento de las luchas nuestras, la incomprensión. No es fácil encontrar, por ejemplo, medios como Telesota capaces de difundir lo que está pasando realmente allá y no solamente ser una caja de resonancia de CNN, de televisión francesa, canadiense, etc. Entonces, saludo esta entrevista en ese sentido. Claro, pero entonces, Henry, el Frente Patriótico del que íbamos a hablar más adelante, me adelanto igual, en este sentido el Frente Patriótico está consolidando la oposición más estructurada para lo que vive este momento Haití. ¿Cree usted que en esta lógica también se aproxima, se allega, se está arribando a la posibilidad de llegar a la presidencia en las elecciones de fin de año? Bueno, en primer lugar, el Frente Patriótico nos plantea el tema de elecciones a fin de año, porque hay una serie de condiciones que han de reunirse antes de hablar de elecciones allá. Nosotros planteamos, y no solamente nosotros, incluso hasta un gran sector de la socialdemocracia allá, porque no existe solamente el Frente Patriótico como expresión de izquierda más clara, ¿no? Existen también otros sectores, incluso hasta del sector de derecha, pero fundamentalmente lo que hay una unidad general en este momento, teniendo en cuenta la tragedia, entre comillas, que está viviendo el pueblo haitiano, se trata de plantear un sistema, un gobierno de transición que nosotros llamamos de ruptura con el sistema de dependencia, con el sistema de tutelaje. Entonces, un gobierno de transición capaz de realmente empezar por organizar una conferencia nacional donde todos nos vamos a sentar y tratar de elaborar un proyecto de país. Pero evidentemente ese proyecto, para que tenga posibilidad real de aplicación, hay un primer paso: salir de la dependencia, salir del tutelaje, recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación. En caso contrario, todas las elecciones van a ser una farsa, van a ser una farsa, van a ser una selección donde la comunidad internacional, digitada o manejada por el imperialismo norteamericano, nos va a imponer una salida, no va a imponer un candidato como fue en el año 2010-2011, o también cuando asumió ese hombre, Jovenel Moïse, que fue asesinato que nosotros condenamos, porque nosotros somos partidarios de que ese hombre hubiese sido detenido y juzgado por la justicia. Pero más allá de esto, nosotros tenemos que entender que la lucha que se está desarrollando allá tiene una profundidad que realmente escapa a veces a un análisis común, porque la historia nuestra es una historia única, no es una historia que entra dentro de la clasificación general, ¿no? Entonces hay que interpretar la realidad haitiana así. La realidad haitiana, la historia haitiana, representan desafíos a los paradigmas de la modernidad eurocéntrica. Hay una serie de otros elementos que hay que entender, que hay que tratar de aprender con H al medio, lo que está sucediendo allá. Y eso es posible solamente a partir del pensamiento decolonial. Por ende, incluso fíjese, la única elección libre, honesta, que ocurrió en la historia de Haití desde 1804 fue en 1990, donde ganó el padre Jean-Bertrand Aristide. Es la única elección. Sin embargo, 7 meses después organizaron un golpe de Estado que costó miles de vidas. Entonces, hablar de elecciones allá es ninguna panacea para nosotros porque sí, sino es tratar de ver en qué condiciones hay que realizar. Incluso cómo se va a organizar elecciones en un país, en una ciudad como Puerto Príncipe, donde hay más de 100 bandas armadas, donde la inseguridad, el secuestro se ha transformado en una especie de industria allá. Hay lugares donde la gente no puede circular. En 3 años,
Durante los últimos 3 años hubo en Puerto Príncipe más de 13 masacres bajo el gobierno del señor Jovenel. Entonces, todas esas cosas nosotros necesitamos enjuiciar, hacer un proceso realmente para enjuiciar a los responsables de los crímenes de sangre, crímenes económicos. Entonces, por esto el gobierno de transición es importante. Y este gobierno de transición es el gobierno que va a llamar a una verdadera asamblea constituyente para ver qué pasa con la constitución. No como quiso hacer el señor Jovenel Moïse, eligiendo a 5 hombres, 5 amigos de él para escribir una nueva constitución. La constitución haitiana del 87 está clara, no permite esto. Entonces, frente al derrumbe del sistema neocolonial, nosotros entendemos que hace falta una solución a la haitiana. Claro. Por ende, todos los demócratas haitianos, todos los demócratas haitianos, yo no me refiero solamente a la izquierda haitiana, yo me refiero al conjunto del campo popular, a unos amplios sectores del campo popular que entienden la gravedad de la situación, porque hay gravedad. Y en esto también llamamos a una solidaridad plena y concreta de los hermanos y de las hermanas de Latinoamérica y del mundo para poder entendernos sin injerencia, respetando el derecho a la autodeterminación. Claro, Henry, hagamos la primera pausa. 2 temas usted ha dejado planteados ahí, la posibilidad de una asamblea constituyente y la transición, ¿en qué términos se plantearía? Vamos a verlo en el segundo bloque. Enseguida volvemos para seguir conversando con Henry, coordinador del Comité Democrático de Haití, que tiene sede en Argentina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y precisamente del Caribe, donde se encuentra Haití. Seguimos conversando con Henry Boyce Roland, con quien queremos plantearle las 2 interrogantes que nos ha dejado para conversar. La primera, este proceso de transición, evidentemente usted dice que tiene que plantearse como desafío y como reto la descolonización. ¿Es posible plantearse un desafío de esa magnitud considerando que la crisis económica, la crisis social y de seguridad que usted nos acaba de comentar es muy dura, es muy comprometida con una serie de actores políticos y de actores económicos que no quieren dejar el poder, que no quieren dejar sus privilegios? ¿Es posible hacerlo? ¿Hasta dónde las dificultades pesan más que las oportunidades? Muy interesante pregunta, creo que va al corazón del problema. Obviamente la política para nosotros no es 1 más 1 igual 2, no tenemos una bola de cristal, solamente tenemos objetivos y objetivos sentidos, objetivos que nosotros entendemos que parten del desarrollo de las contradicciones de la sociedad haitiana, de la formación social haitiana. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos metas y que son claras. No hay posibilidad de resolver los graves problemas económicos de subsistencia. Por ejemplo, tenemos a millones de seres humanos, entre 4 y 6 millones de seres humanos que padecen de hambruna severa. Y nosotros creemos que eso se debe fundamentalmente al neocolonialismo, al rol que asignaron a Haití en la División Internacional de Trabajo, que no es otra cosa que productor de mano de obra súper barata. Entonces, atacar, resolver esos problemas para nosotros implica necesariamente, obligatoriamente, resolver el tema político. Es decir, la descolonización es fundamental. No hay posibilidad, no hay parches posibles en este momento. Y nosotros no creemos que la política es el arte de lo posible. Nosotros entendemos, si no vamos a poder interpretar la gran revolución de 1804, donde seres humanos
que tenían manos y pies atados, tuvieron que romper, para romper las cadenas de los pies y de las manos, tuvieron que romper las cadenas del corazón y de la mente. Creemos que somos capaces de hacer esto, de repetir esto. Es decir, no queda otra, es decir, no queda otra que deshacerse, que romper las cadenas modernas, entre comillas, de dominación imperial. Eso es fundamental. No hay posibilidad de resolver los acuciantes problemas educativos, sanitarios. Por ejemplo, cuando hablamos de la tragedia haitiana, la teoría del terremoto, no hay tal tragedia. La tragedia justamente viene porque existe el sistema neocolonial. Porque ese terremoto ocurre en otras partes y no produce tanta catástrofe. Entonces acá, para resolver esto, tuvimos un gran terremoto en el año 2010. Tomemos ese ejemplo, que nos costó, según ellos, oficialmente 300.000 muertos. Sin embargo, de 2010 a 2021 no hicieron absolutamente nada. Han robado todo el dinero. Habían formado una comisión interina para la reconstrucción de Haití, CIR, copresidida por el expresidente Bill Clinton. Han robado todo ese dinero. Todos los centros hospitalarios que fueron destruidos durante el terremoto, como consecuencia del terremoto de 2010, no fueron reconstruidos. Ni siquiera el Hospital Central en Puerto Príncipe, perteneciente a la universidad. Es decir, es terrible lo que el sistema neocolonial es esto. Son esos datos que el pueblo tiene plena conciencia de esto. Tiene conciencia. Estamos pidiendo que nos saquen la rodilla que tienen impuestos sobre nuestro cuello. Y nosotros no estamos pidiendo, lo vamos a sacar. Ese es el objetivo, es el esclavizado rebelde. Es un pueblo rebelde, es un pueblo que no acepta la sumisión. Y por eso dije al principio, no hay derrota de carácter definitivo para nosotros. Vamos a seguir luchando. No nos queda otra que descolonizar el país para poder enfrentar y resolver sus verdaderos problemas. Ya, pero entonces, Henry, a propósito de lo que usted plantea de la posibilidad de generar un proceso constituyente, abrir un espacio para la Asamblea Constituyente, que no es solamente una propuesta desde la izquierda, sino una necesidad para replantearse un nuevo horizonte en el país, ¿usted cree que están dadas las condiciones para que este proceso de transición se orille, arribe a ese proceso constituyente? ¿Hay, digamos, un nivel de consenso en los sectores progresistas, democráticos, para llegar a eso? Y bajo esa condición y ese objetivo, perdón, ¿cuáles serían las condiciones mínimas para aquello? Hay un amplio consenso de que realmente tenemos que llegar a una conferencia nacional. Y esta conferencia nacional trata de elegir una asamblea constituyente. Hay un consenso generalizado. El único gran obstáculo es el imperialismo y sus lacayos, porque ellos quieren una especie de poner barniz, llamar inmediatamente a elecciones en cualquier condición, ¿no? E imponer el candidato o la candidata que ellos tienen en mente. Eso es el tema, es el único obstáculo que hay. Pero en función de esto, las condiciones mínimas creo que están reunidas, porque el pueblo haitiano ha tomado ciertas consignas y sabemos muy bien cuando un pueblo toma en sus manos y en su corazón las consignas, esas se transforman en fuerza y son prácticamente invencibles. Yo no estoy hablando de que en 5 meses, en 6 meses, no sé, yo no tengo la bola de cristal para esto, pero no queda otra. Incluso yo voy más allá. Por más que ellos lleguen a organizar las famosas elecciones que ellos están diciendo, sería un fracaso también, no va a haber estabilidad, porque el gobierno que va a surgir, o el presidente o la presidenta que va a surgir, no va a tener legitimidad. Eso se ha demostrado ya. Jovenel Moïse asumió con menos de 600.000 votos y durante todo su mandato ha demostrado que no tenía legitimidad.
y ni siquiera legalidad porque fue un fraude. Entonces, todas esas cosas son datos de la realidad, son esas condiciones que nosotros vemos, por eso hay que empujar hacia esa salida. Es una lucha, evidentemente, podemos sufrir golpes, etcétera, pero no nos queda otra. Para organizar elecciones seriamente en Haití, elecciones honestas, según la decisión popular, para que se respete tal decisión, hace falta reunir por lo menos esta condición, que esas elecciones sean honestas y sean dominadas por el pueblo haitiano, por sus organizaciones, y tiene que haber un colegio electoral creíble, que la gente tenga confianza, no gente que uno elige a dedo y que dice que se trata de un colegio electoral. No, nosotros no queremos esto. Pero ayer escuché que ellos están pensando ahora, tomando el pretexto, entre comillas, del terremoto, parece que Washington no exige más realizaciones de elecciones este año. Yo creo que se dan cuenta que es imposible allá. La reforma constitucional que pretendió hacer Jovenel Moïse y que ahora Ariel Henry, otro primer ministro de facto, quiere hacer, creo que se dan cuenta que no va a ser posible. El pueblo ha dicho basta. El pueblo ha dicho basta. Por supuesto, es una lucha. Nosotros no podemos determinar de antemano cuándo será el triunfo, pero tengo plena confianza, no solamente yo, la gente, las organizaciones populares, tenemos plena confianza en la capacidad de lucha y también la posibilidad real de vencer. No nos queda otra que hacer un nuevo 1804. La revolución está a la orden del día. Hace falta esta revolución a nuestra manera, respetando nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra identidad como descendientes africanos, como africanos. Claro, pero también en eso efectivamente hay un valor y con esto quisiera cerrar, Henry, tiene que ver con que si no se cuenta con Estados Unidos, evidentemente también es cierto que al interior de Haití hay gente que es proclive a aliarse y depender de Estados Unidos, y buena parte incluso de esa élite económica se plantea como única solución incluso la dependencia crónica con Estados Unidos. ¿Cómo se va a resolver este dilema y esta paradoja histórica de mantener, proyectar y lanzarse a la independencia cuando hay sectores de élite que en cambio quieren la dependencia de Estados Unidos? Si bien no me gusta comparar, la comparación para mí no es razón, pero he intentado una comparación. También en la época colonial, en la época del sistema esclavista, había gente que estaba, incluso había esclavizados que estaban de acuerdo con la esclavitud. Pero la inmensa mayoría entendía que no, entendía libertad o muerte, entendía cortar cabezas y quemar casas, y así se hizo. Obviamente no es solamente en Haití que los Estados Unidos cuentan con lacayos en cualquier parte del mundo, no es solamente el caso haitiano. Sí, evidentemente hay en Haití gente que ve esto para poder asegurar la reproducción de sus riquezas, pero a la lucha, la palabra final la tendrá el pueblo haitiano y con sus organizaciones. Eso estoy segurísimo. Sí, yo sé que van a tratar de hacerlo. Pues pueden llegar a tener un triunfo, pero será parcial, porque la lucha va a seguir el tiempo que sea necesario. La lucha va a seguir, porque no nos queda otra. Si uno va a Haití, si uno trata de entender, de aprender las condiciones en las cuales está viviendo el pueblo haitiano y minando el sistema, todo se ha derrumbado. No hay institución de pie en este momento. Todo se ha derrumbado. Intentar poner parches es casi, digamos, una especie de transformarse en ciegos. Los que pretenden hacer esto, es decir, el cambio está golpeando muy fuerte. Un cambio revolucionario está golpeando muy fuerte a las puertas. Y hay que saber entender esto, y hay que saber entender y poder captar también el sentir
y pensar del pueblo. Las masas haitianas están reclamando un cambio, no quieren seguir viviendo como antes. Y cuando los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden seguir dirigiendo como antes, estamos en una crisis revolucionaria. Gracias, Henry. Muy importante lo que acaba de mencionar y es muy importante además para continuar en la reflexión de lo que ocurre en su país. Le mando un abrazo, cuídese mucho, que esté muy bien. Gracias, un gran abrazo a usted. Gracias a Henry Bois Roland de Haití, que efectivamente nos ha puesto en sintonía con la realidad de Haití, pero también sobre la perspectiva política e histórica que mantiene este pueblo, que se liberó en 1804 y evidentemente han pasado 2 siglos y este problema sigue latente y sigue pendiente para resolver los problemas de fondo del pueblo haitiano, al que queremos tanto, por supuesto. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.